tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el contador público Félix Ávila Grajales y el día de hoy hablaremos de la crisis del coronavirus y su impacto en la economía global. La pandemia nos sorprendió de tal forma que lo que hacíamos cotidianamente, de pronto ya no podíamos hacerlo. Y nos obligó a cambiar nuestros hábitos de vida y no nos quedó otro remedio que adaptarnos con el objeto de protegernos. Nunca una pandemia había lastimado tan profundamente la economía global, sobre todo lo más importante, afectado la salud de millones y cobrado la vida de miles de personas. En esas condiciones espantosas ha transcurrido 2020, un año que ya se nos fue porque se lo llevó la pandemia, que además no tiene deseos de domarse ni de aplanarse. ¿Qué consecuencias económicas nos ha dejado? Comentaremos los siguientes indicadores mundiales de economía. El Producto Interno Bruto de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico registró una caída del 9.8% en el segundo trimestre y entró en recesión. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos ha caído a un ritmo acelerado de 32.9% en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la pandemia. El colapso carece de precedentes. Ese es el mayor retroceso y el más rápido que se ha registrado en la historia de ese país. En cuanto a la zona del euro, se estima que el Producto Interno Bruto caerá en un 9.1% este año. El Fondo Monetario Internacional estima que para fines de este año 170 países, o casi el 90% del mundo, tendrá un ingreso per cápita más bajo. La disminución prevista en los ingresos per cápita de un 3% empujará a millones de personas a vivir en condiciones económicas muy difíciles. La pandemia del coronavirus puede haber llevado hasta 100 millones de personas a la pobreza extrema, dijo el presidente del Banco Mundial. Este número podrá aumentar si la pandemia empeora, lo que es posible. El impacto de la crisis provocado por la pandemia ha superado las peores expectativas, traduciéndose en la pérdida global de 480 millones de empleos en el mundo durante el segundo trimestre de 2020, según la Organización Internacional del Trabajo. La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado un impacto considerable en diversos sectores, cambiando el panorama económico del mundo. El director de Estrategia de Inversión para América Latina asegura que a nivel global la llegada de este nuevo virus perturbó a todos los sectores. Particularmente los más afectados fueron los que implicaron una restricción al movimiento de personas, como el turismo y todo lo que está conectado con ese sector: transporte aéreo, hotelería y servicios asociados, entre otros, lo que repercutió en el aumento de cifras del desempleo. La Organización Mundial del Comercio prevé este año una caída de al menos 13% en el comercio global debido al impacto causado por la enfermedad del COVID-19, según informe de su director general. El pre-impacto del COVID-19 en la industria automotriz ya pasó, pero deja graves estragos en la economía para transitar a una normalidad del consumidor que nos llevará a un periodo de 3 años perdidos y no será hasta después del año 2024 cuando el sector automotriz pudiera retornar a los niveles de producción, ventas y exportación de vehículos del 2019. La pandemia pone de manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas de políticas para amortiguar sus consecuencias y mejorar la capacidad de los países para enfrentar a estos eventos. Un ejemplo de países responsables fueron Italia, uno de los países más contagiados después de China, suspendió el pago de impuestos a pequeñas y medianas empresas. Alemania prometió liquidez ilimitada a las empresas como una medida de protección frente a los efectos de la pandemia. Además, durante el segundo trimestre de este año rebajó temporalmente el impuesto al valor agregado para fomentar el consumo y contribuir a contrarrestar el impacto de la pandemia, logrando poner la tasa
de inflación en negativo. Es así como la pandemia hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y ha ocasionado una drástica contracción de la economía que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá en un 5% este año. En México no podemos dejar de reconocer que la crisis de la pandemia de 2020 encuentra a México debilitado, tras un año de crecimiento nulo, con poca credibilidad en su política energética y unas empresas desconfiadas por la falta de claridad en algunas políticas públicas. México enfrenta la peor crisis económica que ha vivido desde 1932, advirtió el secretario de Hacienda y Crédito Público. Lo que estamos viviendo ahorita y vamos a seguir viviendo por los próximos meses es la crisis sanitaria y la crisis económica más seria del último siglo. Los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios, el de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y las coberturas petroleras han sido ocupadas para disminuir el impacto generado por la contingencia sanitaria del COVID-19. En los aspectos económicos que más ha afectado a México están: el Producto Interno Bruto de México se contrajo en 18.7% anual en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con las cifras revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La cifra representó la peor caída en la historia para una economía mexicana impactada por la pandemia. Según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, se prevé que la caída de la economía mexicana en 2020 será más profunda de lo previsto y será del 10%. En pobreza extrema, 67% de los mexicanos quedarán en la pobreza. La tasa de crecimiento de la población en pobreza extrema incrementará en 6.3% en México al cierre de este año, la mayor expectativa para los países de América Latina. El índice de las personas pasará de 11.1% de la población a 17.4%, detalló el informe especial COVID-19 número 5 de la CEPAL. El porcentaje de mexicanos en situación de pobreza y pobreza extrema pasará de 53% a 66% del total de la población en 2020. De marzo a julio se perdió 1 millón de los 19 millones de empleos formales del país. El país ha perdido un total de 1.117.584 empleos formales durante los 6 meses que van de la pandemia, debido a la parálisis ocasionada en la economía por las medidas de distanciamiento social, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además del cierre de 10,000 negocios y empresas formales, según registros del Seguro Social también. Durante el segundo trimestre de 2020, los inversionistas extranjeros retiraron 8.700 millones de dólares en valores emitidos por el gobierno de México en el mercado de dinero nacional, cifras difundidas por el Banco de México. La inversión extranjera directa en México tuvo una caída anual de 7% en la primera mitad del año, el mayor descenso desde 2014, informó la Secretaría de Economía. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una alza de 0.39% en agosto respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 4.05%, la tasa más alta de los últimos 15 meses, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Las familias con ingresos de hasta un salario mínimo al mes se enfrentaron a un incremento de precios del 5% de acuerdo con el INEGI. Esto le pega más a los hogares pobres. En devaluación, la cotización del presidente de México dijo que la devaluación se duplicó este año por el impacto de la pandemia en la economía mexicana.
El presidente reconoció que en lo que va de su gobierno, la moneda nacional, el peso mexicano, se ha devaluado en 8%. El Banco Mundial otorgó un préstamo de $1,000 millones a México para la recuperación de la crisis económica desencadenada por la pandemia, ante el desafío de mantener los flujos de financiamiento adecuados. La deuda interna del gobierno ha crecido en $300,000 millones en los primeros 7 meses del año y la deuda externa en $8,000 millones, equivalente a $175,000 millones, un total de $475,000 millones. El déficit del balance de las finanzas públicas de México creció un 170% anual en el periodo de enero-julio del 2020 hasta $414,644 millones, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registró un aumento de $261,571 millones en el déficit del balance público de los primeros 7 meses de 2020, frente a los $153,073 millones del mismo periodo de 2019. Los ingresos presupuestarios del sector público tuvieron una contracción anual real del 10.7% en el 7º mes del año en curso, de acuerdo con las cifras que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La principal caída se dio por parte de los ingresos petroleros, que retrocedieron 27% en el 7º mes, y el impuesto más golpeado fue el impuesto al valor agregado, con un retroceso de 19%. Le sigue el impuesto especial sobre producción y servicios. Es necesario que el gobierno federal establezca políticas públicas que le den mayor certidumbre a los contribuyentes, que incentiven la inversión y el crecimiento. Podemos concluir que los datos anteriores nos muestran el impacto devastador del coronavirus en la economía mexicana. No es posible todavía evaluar el costo económico de la pandemia. Depende de lo que dure el confinamiento, de las medidas que tome el gobierno respecto a las actividades económicas y de la capacidad de resistencia de las empresas. La situación que se vive en el país, junto con los problemas sociales y de salud, requieren una mayor atención y acciones que se genere de un diálogo serio en donde participen los trabajadores, empresas, comerciantes, académicos y especialmente el gobierno, para evitar que se haga tarde y ya no haya posibilidades de aplicar soluciones para activar el mercado interno. De todo ello, lo único que podemos sacar en claro es que nadie se pone de acuerdo en la fecha en la que acabará el coronavirus. Tanto es así que ni en las previsiones de la obtención de la vacuna hay unanimidad. La carrera por la vacuna se encuentra en su trabajo final. De ello dependerá el tiempo que el virus vaya a permanecer entre nosotros. Los invito a mantener las condiciones de higiene y seguridad y no caer en la confianza. Les mando un cordial saludo. Muchas gracias.